Hola, hola, hola. Bienvenidos a Absolute Date, el canal donde hablamos de política, sindicatos y todo lo que hace que el grupo de WhatsApp familiar explote en emojis de fuego. Hoy toca hablar de una institución que levanta más polvo que una retroexcavadora en verano. El gloriosísimo, temidísimo y altamente sindicalizado Suntrax. Sí, el Suntrax. El sindicato que cuando dice paro nacional, tú dejas de respirar. Ese mismo. El que ha estado más tiempo en protestas que taxista en semáforo dañado. Hoy vamos a excavar en su historia, entender quiénes lo manejan, por qué tienen más poder que muchos ministros y si de verdad están defendiendo al obrero o simplemente están preparando el remake panameño de Juego de Tronos, versión cascos amarillos. Importante, este es un video formato podcast, por lo cual no necesitas estar pegado a la pantalla. Así que dicho esto, antes de empezar aclararemos algo. Este episodio puede incomodar si eres constructor, político, empresario o simplemente alguien que se ofende fácil. Este es el momento de apagar y poner un podcast de meditación. Para el resto, prepárense y agárrense el casco. Ok, en los años 70 y 80, la industria de la construcción en Panamá era como una fiesta sin reglas. Mucha actividad, mucho ruido y nadie se hacía responsable de la resaca. El país vivía un auge de obras públicas y privadas, desde edificios altos en la ciudad hasta megaproyectos en el resto del país, que querían demostrar que el país tenía más futuro que pasado colonial. Pero el crecimiento tiene un lado oscuro. Los trabajadores de la construcción estaban en el fondo de la pirámide, literal y metafóricamente. Jornadas extenuantes bajo el sol incesante, sin equipos de seguridad decentes, ni contratos claros. Vacaciones, seguro, eso era ciencia ficción. Básicamente el sistema funcionaba como un sírvete tú mismo de la explotación laboral. Y como no existía quien los defendiera con fuerza real, los obreros eran vistos como materiales de construcción, útiles mientras servían, descartables cuando se lesionaban o protestaban. La diferencia entre un saco de cemento y un albañil era que el cemento no se quejaba. Todo esto creó un caldo de cultivo perfecto para que surgiera un sindicato que dijera ya no más. Suntrax nació para ponerle casco y voz a los que estaban trabajando en silencio y sin arnés. Y bien, antes de hablar del Suntrax, entendamos qué demonios es un sindicato. Básicamente es un grupo de trabajadores que se junta para decir ya basta. No nos vamos a partir la espalda por 4 reales y una sopa caliente a mediodía. En teoría, los sindicatos nacen para defender derechos laborables, negociar mejores condiciones y evitar que los jefes traten a los obreros como si fueran partes reemplazables de un concreto viejo. Ahora sí, rebominando a Panamá de los años 70 y 80, una época donde la construcción crecía más rápido y más grande que una licra de Crazy Bone, y los obreros eran literalmente la fuerza bruta que levantaba los edificios sin mucha protección, sin contratos dignos y cobraban lo que alcanzaba para empanadas y un chicheme. En medio de este ambiente de explotación, polvo, calor y cero garantías laborales, es que en el año de 1972 nace el Suntrax, un sindicato creado por y para los trabajadores de la construcción, hartos de ser tratados como si fueran decorados de fondo en las maquetas de algún proyecto millonario. Su primer gran logro, organizarse. Que ya eso en una época de represión política y militares con uniformes bien planchados era casi un acto de revolución. Luego vinieron conquistas laborables importantes, exigieron jornadas más humanas, equipos de seguridad, contratos más decentes, salario que al menos alcanzara para pagar el supermercado y dar propina al paquetero. Suntrax fue creciendo con los años, no solo en números sino en voz. Pasó de ser el sindicato ese de los manes con casco a convertirse en una de las organizaciones más influyentes y ruidosas del país. Porque sí, algo han demostrado es que pueden hacer temblar al gobierno sin necesidad de un terremoto. Suntrax no nació con líderes de saco y corbata saliendo de universidades extranjeras. No, sus fundadores eran obreros de verdad. Gente que sabía lo que era cargar bloques, lidiar con capataces abusivos y llegar a fin de mes estirando el salario como chicle. Entre los primeros nombres que destacan está Saúl Méndez, quien más adelante se convertiría en una figura emblemática del sindicato, y otros dirigentes como Genaro López, quien fue su primer dirigente oficial. Entre ellos moldearon el Suntrax con más rabia que recursos, porque estaban limpios. Ellos entendieron que no bastaba con protestar en las esquinas de la obra.
Había que organizarse, negociar y si era necesario cerrar calles hasta que alguien los escuchara. El objetivo no era solo mejorar las condiciones del trabajador, sino también educar políticamente a los obreros, empoderarlos y hacer del sindicato una fuerza viva dentro del escenario nacional. Desde el inicio, Soundtrack no solo quiso ser un sindicato que pide aumentos, quiso ser un actor político, un brazo organizado que pudiera golpear la mesa y si era necesario, voltearla, en defensa del trabajador. Soundtrack actualmente cuenta con una membresía que ronda los 40.000 trabajadores según su página web oficial, lo cual lo convierte en uno de los sindicatos más grandes y organizados del país. Su estructura no es improvisada, funciona como una especie de máquina sindical con engranajes bien definidos. Tienen junta directiva, delegados por zona, comité de base y asamblea general, donde se toman decisiones de peso. No todo es gritar con megáfonos, también hay papeleo, reuniones estratégicas y entrenamiento político. Piensen en ellos como un ejército, pero con casco de construcción y bandera roja en lugar de rifles. Son capaces de organizar movilizaciones masivas en tiempo récord. Eso no se logra con ganas nada más. Hay logística, hay estrategia y sobre todo hay disciplina sindical. Y hablando de estructuras, si te das la vuelta por su página web y ves la foto oficial de la junta directiva del 2022 al 2025, te puedes llevar una sorpresa. En el centro está Saúl Méndez con una camisa azul marino, rodeado por el resto de los dirigentes, todos vestidos de rojo. Es imposible no pensar en esas fotos del Partido del Trabajo de Corea del Norte, donde Kim Jong-un aparece en el centro con ropa oscura y todos los demás a su alrededor uniformados. Nada más falta en el fondo los fuegos artificiales y un coro cantando ¡Viva el sindicato eterno! No sabemos si están eligiendo directiva o si están por lanzar un régimen obrero. Con más de 40.000 miembros, según su propia página web, Soundtrack tiene la capacidad de paralizar obras públicas, privadas y hasta remodelaciones si le da la gana. Su presión ha obligado a empresas constructoras a negociar convenios colectivos, revisar condiciones de seguridad y mejorar el salario. Es decir, cuando ellos hablan, los cascos se alinean. Pero su impacto va más allá de los andamios. Han influido en leyes laborales, han participado en protestas nacionales y no tienen problema en sacar pancartas más grandes que el presupuesto de la Asamblea. Su poder está tan palpable que en algunos círculos empresariales se refieren a ellos como el Ministerio de la Construcción. Y ojo, este no es nuevo. Desde los años 80 ya se sentían sus pisadas en el terreno político y social. Por ejemplo, en 1987 protagonizaron una huelga masiva exigiendo mejoras salariales y condiciones de seguridad que culminó en la firma de un convenio colectivo histórico con las principales constructoras del país. Cuando otras organizaciones apenas sacaban volantes, ellos ya estaban tomando las calles, redactando propuestas y planteándole la cara al gobierno de turno. Así que sí, no es que se volvieron poderosos de la noche a la mañana, es que llevan décadas afilando la cuchara con la que ahora se comen el pastel del poder sindical. Y como si eso no fuera suficiente, cada vez que hay elecciones sindicales o alguna disputa interna del Soundtrack, las obras se ralentizan, como si estuvieran esperando la fumata blanca. Parece que no están eligiendo secretario general, sino que seleccionando al nuevo papa. Soundtrack no solo tiene fama de ser ruidoso, sino también de ser persuasivo, por decirlo bonito. Porque una cosa es hacer huelga y otra muy distinta es que si tú no paras, alguien te convence de parar. Ya sea con palabras o con una visita de 5 manes con cara de pocos amigos. Si hay denuncias, una ni dos, sino varias, de obreros y empresas que han reportado intimidación, chantaje e incluso agresiones físicas por parte de miembros del sindicato cuando alguien no se alinea. ¿No te quieres unir a la huelga? Te visitan. ¿No estás de acuerdo con el paro? Se corre la voz de que eres un vendido. ¿Quieres seguir trabajando durante los conflictos sindicales? Bien, buena suerte con encontrar tus herramientas al día siguiente. Incluso han salido noticias donde se reportan enfrentamientos entre el Soundtrack y otros grupos sindicales o trabajadores independientes, con resultados que parecen más escena de lucha libre que una asamblea laboral. No es raro que terminen en empujones, amenazas y alguna que otra silla voladora. Es como si el sindicato hubiera tomado algún curso opcional de resolución de conflictos en la Universidad de Don Corleone. Empresarios y contratistas también han alzado la voz
diciendo que las negociaciones con Suntrack a veces se sienten más como un secuestro emocional que como un diálogo. ¿Aceptas nuestras condiciones o te paralizamos la obra? Conciliación, nada, eso es para amateur. Aquí se aplica la vieja confiable: presión directa, bloqueos y una capacidad organizativa que haría llorar de envidia a cualquier general militar. Ahora, en defensa del sindicato, porque esto no es un juicio sumario, hay que decir que muchas de estas acusaciones no han llegado a condena firme, pero el humo sigue saliendo, y cuando hay humo es porque alguien está quemando llantas. Así que sí, Suntrack ha conseguido cosas enormes, ha dado voz al obrero, ha parado injusticias, pero también tiene un prontuario bastante extenso que parece sacado de un archivo de CSI versión sindical. Entre su lucha legítima por derechos y su estilo de presión, a veces uno se pregunta si están negociando condiciones laborales o reclutando para una guerrilla. Aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco temeraria. El Suntrack no es solo un sindicato con megáfono y pancartas, es más parecido a una fuerza imparable que puede paralizar proyectos enteros con una sola señal, casi como si tuvieran un botón rojo de pausa para toda la construcción en Panamá. Cuando Suntrack anuncia una huelga o un paro, las obras se detienen más rápido que albañil a la hora del coffee break. ¿Y por qué? Porque no están jugando, tienen la capacidad logística para organizar a decenas de miles de trabajadores, coordinar marchas, bloqueos y todo con una disciplina militar. No es casualidad que muchas constructoras los miren con ese mix de respeto y miedo que uno tiene cuando escucha que el jefe se acerca con cara de pocos amigos. Pero ojo, no todo es tan limpio y noble. Hay quienes acusan que esta presión no solo busca beneficios legítimos para los trabajadores, sino que también se ejercen de forma casi mafiosa. Se dice que el sindicato aprovecha su poder casi monopólico en la industria y ha llegado a presionar a empresas para obtener favores que van más allá de los contratos laborales, desde cuotas para dejar entrar a ciertos obreros hasta influir en licitaciones y decisiones que deberían ser estrictamente técnicas. Claro, estas acusaciones se balancean con la defensa del sindicato, que sostiene que están siendo víctimas de campañas políticas y empresariales que quieren desacreditar por atreverse a exigir demasiado. Y mientras tanto, en medio de esta tira y afloja, los obreros están a la mira de todos. Si protestan, ganan mejores condiciones, y si no, enfrentan despidos o chantaje. Todo un juego de ajedrez con cascos de seguridad. En resumen, Suntrack tiene una capacidad de movilización y presión sindical que pocos en Panamá pueden igualar. Pero su poder también genera controversia, porque cuando se mezcla la fuerza política y el dinero, la línea entre la lucha legítima y el abuso de poder puede volverse borrosa. Suntrack ha sido señalado repetidamente por instrumentalizar su poder sindical con fines políticos. No se trata solo de luchar por derechos laborales, se trata también de cómo han usado su estructura y capacidad de movilización para impulsar causas y figuras políticas, principalmente vinculadas al extinto Frente Amplio por la Democracia, FAD. Su capacidad de paralizar el país mediante paros y protestas ha sido utilizada en ocasiones no para negociar mejoras laborales, sino para enviar un mensaje político, presionar al gobierno o posicionar agendas ideológicas. Esta utilización del sindicato como plataforma política ha generado una profunda división en la opinión pública. Por un lado están quienes ven esta estrategia como una forma legítima de ejercer presión política desde las bases populares. Por otro lado están quienes la consideran una traición al propósito original del sindicato, convirtiéndolo en un vehículo para intereses partidistas que no necesariamente representan la totalidad de sus agremiados. Ejemplo de esto fue la candidatura presidencial de Saúl Méndez, exsecretario general del Suntrack, quien utilizó su notoriedad sindical como trampolín político. Aunque sus aspiraciones fueron respaldadas por el FAD y algunos sectores de izquierda, muchos trabajadores se consideraron ajenos a este proyecto político, considerando que sus necesidades inmediatas no eran reflejadas en esta propuesta. Más recientemente, el sindicato expresó su respaldo a la economista y activista Maribel Gordón en las elecciones de 2024, reafirmando así su rol activo en la promoción de candidaturas afines a su línea ideológica y su estrategia de intervención directa en la política nacional. A pesar de que el Suntrack cuenta con más de 40.000 adherentes, sus candidatos políticos no logran cosechar el mismo nivel de apoyo en las urnas. Esto es como tener un estadio lleno de fans, pero que al final no compren ni una sola camiseta del equipo. En las elecciones recientes, las figuras políticas impulsadas por el sindicato han quedado bastante lejos de convertirse en un protagonista electoral.
lo que refleja una desconexión entre la militancia sindical activista y la voluntad real del voto de sus bases. Parece que apoyar huelgas es una cosa y respaldar candidaturas políticas es otra muy distinta. Cuando una organización como el Suntrack, con una enorme capacidad de movilización y presión social, opera como actor político de facto, surgen preguntas legítimas sobre su representatividad, democracia interna y los límites de activismo sindical. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto un sindicato debe involucrarse en la arena política? ¿Y cuándo deja de representar a sus bases y empieza a obedecer agendas ideológicas? Ese sindicato que para algunos es Robin Hood de los obreros y para otros una especie de Tony Montana con casco y bota. Y ahora resulta que varios de sus dirigentes están siendo imputados por estafa y manejo indebido de fondos en su cooperativa. Sí, esa misma que debía servir para apoyar al trabajador, no para andar haciendo números creativos como si fueran contadores de Las Vegas. Pero aquí es donde la historia se pone digna de una serie de Netflix titulada Cascos de Papel, porque justo cuando el Suntrack vuelve a trancar el país con huelgas y manifestaciones, ¡zas!, salen las órdenes de captura. ¡Qué timing, señores! Uno no sabe si está viendo una maniobra judicial o el tráiler de la nueva temporada de House of Cards versión Panamá. Ahora bien, las investigaciones no son nuevas, llevan rondando desde el 2022. Lo cual nos hace pensar que esto era solo cuestión de tiempo, porque si estás en huelga todos los años, en la calle cada 6 meses, y con más visibilidad que una vez de supermercado, tarde o temprano te iba a tocar la puerta, o mejor dicho, te la iban a tumbar durante tus protestas. Pero ojo, que nadie aquí está firmando nada. Yo no soy fiscal, ni juez, ni el que firma los cheques de la cooperativa. Solo digo que en un país como Panamá, donde todo se sabe, pero casi nada se castiga, uno ya no sabe si lo que huele a quemado es la justicia o las gomas de la propuesta. Y sí, el gobierno actual dice que la justicia actúa de forma independiente. Bueno, vamos a hacer como que le creemos. Pero entonces, ¿por qué estos expedientes durmieron plácidamente en el cajón durante años? ¿Acaso los gobiernos anteriores, incluyendo el del expresidente que ahora anda paseando por Colombia, hicieron algún pacto de no agresión? ¿Acaso la paz social era negociable? ¿O siempre que no te pararas en la vía transísmica? Mira, cada quien tendrá su versión, su sesgo, su excusa favorita. Lo único claro es que cuando el río suena, no siempre agua es lo que trae. Así que yo no te voy a decir que el Suntrack es una mafia, tampoco voy a afirmar que extorsionan o estafan, pero tampoco voy a meter la mano al fuego por ellos, porque en Panamá ese fuego muchas veces viene acompañado de humo y de cenizas políticas. Y ahora te pregunto yo, querido oyente, con todo esto sobre la mesa, con huelga, justicia, cooperativas truculentas y dirigentes que parecen tener más procesos que una licitación de obra pública, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que se están haciendo justicia simplemente? ¿Se está ajustando el guión? ¿Es este el precio de la lucha o la factura por pasarse de vivos? Tú decides. Pero que quede claro, aquí el cemento no es lo único que se mezcla. Y aquí es donde cerramos este viaje por el universo Suntracks. Ese sindicato que no necesita intro musical porque su sola mención ya sube la presión arterial de medio país. ¿Qué aprendimos hoy? Que no todo es blanco y negro. Suntrack es un actor poderoso, sí, un defensor de los derechos, también, pero con un lado oscuro que haría sonrojarse al mismo Darth Vader. Y aquí es donde cerramos este viaje por el universo Suntrack. Ese sindicato que no necesita intro musical porque su sola mención ya sube la presión arterial de medio país. ¿Qué aprendimos hoy? Que no todo es blanco y negro, que Suntrack es un actor poderoso, sí, un defensor de los derechos, también, pero con un lado oscuro que haría sonrojar al mismo Darth Vader. Que han hecho más por los obreros que muchos gobiernos, pero también han cruzado las líneas que no vienen ni en el plano arquitectónico. Así que la próxima vez que escuches paro nacional, antes de fruncir el ceño o alzar las cejas, pregúntate, ¿será rabia, injusticia o alguien no se alineó? Bueno, nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos desmenuzando el pan con piedra que es la política nacional, porque aquí en Axel Updates no venimos a darte cátedra, pero sí a darte las herramientas y el casco emocional para que no te tumben el rancho sin darte cuenta. Hasta la próxima y no olvides, si te vas a meter en construcción, que sea de criterio.